Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Estoy preparando esta charla en la madrugada y horas de la mañana del 11 de febrero. Y no sé por dónde empezar, pero como hay que empezar con algún tema, comenzaré con el asunto de cancelar la fabricación de la moneda de un centavo en los Estados Unidos, donde aparentemente es una idea del hombre más rico del mundo, que supongo que todo lo que compra lo hace mediante tarjetas de entidades financieras. Su justificación fue que un centavo cuesta 3 centavos manufacturarlo. Lo que haré es citar lo que escribí en mi página de Facebook antes de ir al siguiente tema. El centavo. Vamos a educar un poco para los que dicen que los centavos no son necesarios y dicen el disparate de que hay centavos por todas partes tirados por el suelo, porque deben ser trumpistas hasta el tuétano. El Tesoro no hace centavos constantemente. Tienen programas que intentan medir los inventarios de moneda que están en circulación y manufacturan nuevas monedas cuando sus cálculos alertan que deben fabricar una moneda. Los bancos tienen mucho que ver con estos cálculos. O sea que si usted se cree que hacen monedas a lo loco, está equivocado. ¿Sabía usted que los peritos en numismática han dicho que el chavito es la única moneda que vale lo que tiene en metales y por ende en un apocalipsis, mientras su dólar de papel vale 0 y es papel de toilet, pero el centavo mantiene su valor? O sea, que es mejor tener centavos en latas de galleta que dólares para una hecatombe apocalíptica. ¿Sabía usted que lo único que Elon Musk tenía que hacer es sugerir un centavo de otros metales más baratos o un centavo más pequeño de menos volumen y densidad? Si usted dice que la mayoría de las personas pagan con tarjeta, olvidándose que un segmento de la población no tiene cuenta bancaria, entonces eliminemos todas las monedas y los billetes y nos vamos a un cashless society. Los bancos, las autoridades, el IRS, Hacienda, estarían muy contentos con un cashless society. Y entonces tenemos el asunto de que no siempre los sistemas de pago electrónicos funcionan. Y si usted no tiene en su bolsillo billetes, pesetas, bellones y por lo menos 4 centavos, se lo llevó el tío Peluca. El comerciante, si no hay chavitos, porque los impuestos o sus precios no dan un resultado en múltiplos de 5 centavos, con una sonrisa le dirá: no tengo cambio, y no le da los centavos que le debe. Debido a que los impuestos se calculan en porcientos, es que se necesita la unidad de 1% de un dólar, que es un centavo. Musk y Trump acaban de crear las bases para una escasez de centavos en el mercado, porque una vez se cancela una moneda, esa moneda es un collection item. Así que las personas retendrán sus centavos porque ahora tendrán un mayor valor en unos años. $100 en centavos en 10 años pueden tener un valor de $1,000 en el mercado de coleccionistas. El valor de mi colección de centavos acaba de multiplicarse. Si el Congreso cede su autoridad de determinar qué monedas deben existir y cuáles no. Si el asunto es reducir costos, entonces posiblemente era mejor eliminar la moneda de 10 centavos porque no tiene ningún impacto de causar una posible inflación al consumidor. Aquí en Puerto Rico ya vivimos una escasez de centavos hace unos años atrás, donde todo nos costó más caro en el supermercado, en las farmacias y en las tiendas. Porque si algo costaba, por ejemplo, $9,96, nos obligaban a pagar $10 si no teníamos cambio exacto. Y el comerciante se quedaba
con esos 4 centavos. Las masas acusaron a los dueños de los negocios de aprovecharse de la situación, poniendo precios donde siempre faltaban 4 centavos para completar que el precio fuera un múltiplo de 5 centavos, quedándose con cientos de dólares de los centavos que le tenía que dar de vuelta al cliente. O sea, que si un artículo, por ejemplo, costaba 91 centavos, uno tenía que pagar 95 centavos y el comerciante se quedaba con esos 4 centavos. O si el artículo costaba 96 centavos, uno tenía que pagar $1 y el comerciante se quedaba con esos 4 centavos. Debido a esa escasez, se le pidió a la población que entregara todos los centavos a los bancos. Y por eso es que aquí en Puerto Rico sabemos que la eliminación del centavo causa una inflación instantánea. Y repito lo que dijo una persona, que era más sensato solicitar al Congreso eliminar la moneda de 10 centavos, cuyo efecto no tiene ningún impacto de inflación en la sociedad. Cambiando el tema, en lo que tiene que ver con las actividades de Elon Musk en sus operativos relámpagos en diferentes agencias de los Estados Unidos, donde cada vez hay más demandas y órdenes de cese y desista por parte de los jueces federales, se indica que la administración de Donald Trump tomará la postura de ignorar por completo a los jueces federales, donde el señor Elon Musk se atrevió a solicitar la remoción de por lo menos uno de estos jueces. Y ambos, Elon Musk y el vicepresidente, han catalogado de inconstitucional las decisiones de estos jueces porque ellos impulsan que la Constitución le da el poder universal absoluto al presidente, cancelando el poder que tienen las otras ramas de gobierno, que son la legislativa y la judicial. O sea, que bajo su interpretación de la Constitución, el presidente es un dictador por la autoridad absoluta que le confiere, según ellos, la Constitución. Entre las últimas agencias víctimas de la operación relámpago de Elon Musk está el organismo que se encarga de los préstamos a los estudiantes universitarios. Ahora hablemos de otras acciones tomadas por el presidente Donald Trump que continúan aumentando la inestabilidad de este planeta. El señor Donald Trump continúa con su postura diciendo que Canadá será el estado número 51 de los Estados Unidos. Y sigue insultando a los canadienses diciendo que ellos no pueden sobrevivir sin los Estados Unidos y por ende entrarían en un estado de colapso total sin la presencia de los Estados Unidos. Si Canadá se convierte en el estado 51, que es un territorio un poco más pequeño que los Estados Unidos, con una población de un poco más de 40 millones de personas, dudo mucho que esos 40 millones sean republicanos. Así que el estado 51 de Canadá tendría un enorme poder en el Congreso y en las votaciones, con la capacidad de determinar quiénes son los presidentes de los Estados Unidos. Así que pensar que Canadá se convertiría de forma instantánea en el estado 51 es un completo disparate. Canadá sería una colonia de los Estados Unidos sin poder en el Congreso, como lo es Puerto Rico. Canadá entonces sería segregado en diferentes sectores, donde aquellos sectores que sean leales al Partido Republicano estarían en un proceso de convertirse en el estado 51. Otra manera de verlo es que los estados 51, 52, 53, 54, 55, 56 y así sucesivamente estarían uniéndose de forma paulatina a los Estados Unidos, donde en esa forma paulatina el partido en el poder en los Estados Unidos le estaría ofreciendo la estadidad a esas regiones de Canadá cuyos ciudadanos simpatizan
con el partido en el poder. Y esto es algo que se cae de la mata porque ningún partido le va a ofrecer la estadidad a una región de Canadá que es parte del partido contrario. El asesor de seguridad de Casablanca, de nombre Mike Waltz, dijo en una entrevista, y cito, no creo que haya un plan para invadir a Canadá. Lo voy a repetir. No creo que haya un plan para invadir a Canadá. Cierro la cita. Dice, no creo, que no es igual a decir no hay. Así que se deja la puerta abierta para una posible acción militar contra Canadá. Pero tenemos que recordar que Canadá es parte del Tratado de Protección Mutua de la OTAN. Así que atacar a Canadá es atacar a la OTAN. Además, en las últimas 48 horas, el señor Donald Trump ha regresado a mencionar la Franja de Gaza, donde primero dijo que ya se cansó del grupo Hamas, que puede implicar que tomará acción militar contra este grupo que es un problema de Israel y no es un problema de los Estados Unidos. Y con lo que tiene que ver con las palabras que ha dicho antes de que Israel le entregará la Franja de Gaza a los Estados Unidos, ahora está diciendo que Israel le venderá la Franja de Gaza a los Estados Unidos. Así que está bajando el tono, pero no obstante, el magnífico secretario de Estado continúa de forma prepotente diciéndole a los israelíes que si no aceptan el plan de Trump, entonces que digan cómo van a limpiar todos esos escombros y cómo van a desarrollar la Franja de Gaza. Como dije anteriormente, la Franja de Gaza es parte del Israel bíblico. Es parte de las tierras que según los judíos les fueron entregadas a ellos por Dios. Y el movimiento sionista, creado a finales del siglo XIX, impulsa que esas tierras son de Israel y de nadie más. Así que yo entiendo que la Franja de Gaza nunca será suelo de los Estados Unidos y que al señor Trump se le deben apagar sus ínfulas imperialistas con todas sus amenazas que hasta ahora son contra Groenlandia, Canadá, Panamá, México y ahora la Franja de Gaza en Israel. Porque se llegará a un punto donde entiendo que para mantener su posición prepotente y de poder se verá obligado a utilizar la fuerza militar. En una entrevista desde el avión presidencial con la prensa, el presidente hizo unas declaraciones que entiendo que son extremadamente preocupantes y que van a ser condenadas por algunos israelíes, donde dijo que tiene el compromiso de ser el dueño de la Franja de Gaza y añadió que podría darle segmentos de la Franja de Gaza a otros estados del Medio Oriente para su desarrollo. Otros estados del Medio Oriente implica estados de la Liga Árabe. O sea que Trump piensa vender como si fuera un realtor porciones de la Franja de Gaza, de la tierra que Dios destinó para los israelíes, a países árabes y supongo que a países europeos y si me pongo a pensar como los locos, a países como China. Oigamos lo que dijo el señor Donald Trump a la prensa. I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. People can come from all over the world and live there. But we're going to take care of the Palestinians. We're going to make sure they live beautifully and in harmony and in peace and that they're not murdered. This has been the most dangerous site anywhere in the world to live in. But coming into the United States, it's a long way for them to travel. They're far away from their families and their friends and everything else. I think they'd be very happy staying in the general area with a
in a place that was safe where they could be safe and lead a good life. They don't want to go back to Gaza. As I said, I've said it a lot. They only go back because they have no alternative. They don't want to go back to Gaza. So we'll see. We hope that we'll be helped by Egypt. We hope that we'll be helped by Jordan. We hope that we'll be helped by other countries. We hope that some of the, like Saudi Arabia and others, can spend some money on it. They have tremendous amounts of money. They'll spend some money on making people comfortable. Además, el rey presidente le dio un ultimátum a Hamas de que tienen que entregar todos los rehenes para el mediodía de este sábado. Y si no lo hacen, comenzará un infierno en la Franja de Gaza, donde se entiende que Estados Unidos estaría atacando la Franja de Gaza, violentando el acuerdo de alto al fuego de Israel e interfiriendo directamente con el gobierno de Israel. Además, según el artículo de Reuters, el señor Donald Trump amenazó a Egipto y a Jordania de imponer sanciones como aranceles si no aceptan palestinos en sus países. Aparentemente no se atrevió a lanzar una amenaza contra Arabia Saudita. El país de Egipto, como reacción, anuncia una cumbre de emergencia de la Liga Árabe para tocar el tema del plan del presidente Donald Trump sobre la Franja de Gaza, que ha incitado la furia de aliados clave. Esta cumbre se va a realizar el 27 de febrero, donde van a participar países como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, que son aliados clave de los Estados Unidos en esa zona del mundo. Todos estos líderes condenan la relocalización de 1,8 millones de palestinos. La Liga Árabe se compone de 21 países, donde los más importantes, según mi opinión, son Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes y Morocco. En otras noticias, en enero 29 del año 2025 se anunció que Trump Media, que es la compañía dueña de la red social Truth Social, que son empresas de Donald Trump, anunció que iba a establecer una compañía de servicios financieros, donde este anuncio automáticamente subió las acciones de Trump Media por un factor de 10%. Y hace 48 horas atrás, el presidente Trump suspendió las actividades de la agencia que fiscaliza las instituciones financieras. ¿Casualidad o un mensaje directo a los administradores de esta agencia del poder presidencial? No te metas a fiscalizar a la nueva empresa financiera del señor Donald Trump. Se alega que esta agencia, que está suspendida, ayudó a los consumidores en economías de 21 billones de dólares desde que se estableció en el año 2011 bajo la administración del presidente Obama. Tenemos que hacer la nota que al presidente Donald Trump en esta segunda administración no se le ha solicitado que se desprenda de sus negocios. Así que es el primer presidente al cual se le permite continuar con sus negocios mientras es presidente. Yo les mencioné a ustedes en el programa anterior sobre la frase contenida en la orden ejecutiva relacionada a catalogar a varios carteles de México como entes terroristas y de que había que destruir sus centros de comando, donde naturalmente eso implica operativos armados dentro del suelo de México. La presidenta de México contestó a dicha amenaza sobre la destrucción total de los carteles con la siguiente frase: que comiencen en su propio país. Esta respuesta de la presidenta de México no solo es por la orden ejecutiva emitida por Casablanca, sino también por el documento o el memorando emitido por la nueva secretaria de Justicia llamada Pamela Bondi, ordenando la eliminación total de los carteles. De la manera que se mueven las fichas, en algún momento habrá un operativo militar por los Estados Unidos en suelo de México.
En cuanto a las sanciones impuestas en el día de ayer contra el acero y el aluminio, de una forma pausada, sin mostrar emociones, la presidenta de México y el presidente de Brasil tomaron una posición de esperar para ver qué ocurrirá, en vez de reaccionar de forma inmediata. Quiero añadir que según lo que he podido leer, cuando Trump hizo lo mismo en su primera administración, aparentemente hubieron grandes problemas donde los resultados no fueron los que Trump esperaba. O sea, que no fue exitoso en sus metas. De hecho, un artículo de la revista Reuters indica que la Unión Europea se alista para poner en efecto las tarifas que ellos implantaron en el año 2018 para defenderse de las tarifas que impuso el presidente Donald Trump en aquel entonces. Otra agencia que nos protege de nuevas enfermedades y la búsqueda de nuevos y mejores medicamentos, llevando a cabo estudios biomédicos, acaba de anunciar que cancelan $4 billones en fondos destinados para las investigaciones biomédicas que se realizan en diferentes instituciones, como por ejemplo las universidades del país. Esto naturalmente va a dejar rezagado a los Estados Unidos con lo que tiene que ver con la investigación médica, reduciendo el progreso científico y bloqueando una actividad encaminada para el desarrollo de nuevos tratamientos, diagnósticos y procesos preventivos para la sociedad de los Estados Unidos. Desmantelar el Instituto Nacional de Salud, quitándole sus fondos, es parte del proyecto 2025. Así que muchos programas de investigación en las universidades más importantes del país, incluyendo aquí en Puerto Rico, serán cancelados. Durante el día de hoy se publicó una nota que dice que un juez federal ordenó que sigan fluyendo los fondos del Instituto Nacional de Salud, que conocemos por las siglas NIH, cuyo director fue el doctor Fauci, que ha sido demonizado por el presidente Trump y por MAGA. Cambiando de lugar geográfico, en Israel la fase número 2 de expulsar a los palestinos de Cisjordania continúa, donde un artículo indica que hasta ahora hay 35,000 desplazados de sus hogares, donde en la última redada de las tropas de Israel en el campamento de refugiados llamado Nur Shams, se le quitó la vida a una mujer y a otra mujer embarazada de solo 23 años de edad. Esta noticia también indica que Israel continúa conduciendo ataques aéreos en el Líbano, donde fallecieron varias personas durante los últimos días, en una crasa violación al acuerdo de cese al fuego. El señor Trump alega que habló personalmente con el presidente Putin con respecto a la guerra en Ucrania, mientras que por otro lado el Kremlin dice que no niega ni afirma que dicha conversación se realizó. Por otro lado, en la prensa de Moscú aparece un artículo donde se alega que el señor Trump dijo en una entrevista que Ucrania algún día será parte de Rusia. El artículo continúa diciendo de que lo que le importa al presidente Trump es recobrar todo el dinero que Estados Unidos ha gastado en esta guerra y que quiere una garantía de $500 billones en minerales raros localizados en Ucrania, repitiendo frases de que esta guerra no hubiese ocurrido si él hubiese sido el presidente de los Estados Unidos, donde fue víctima de trampas en las elecciones de noviembre del año 2020. El artículo vuelve a repetir las condiciones que estableció el presidente Putin en junio 14 del año 2024, que las he dicho aquí en estas charlas en varias ocasiones, así que no las voy a repetir. Estados Unidos, hasta el día de hoy, según el Departamento de Estado, ha enviado $65,9 billones a Ucrania, y el presidente Trump quiere, según este artículo, $500 billones en minerales raros de Ucrania. Esto obviamente es
un pacto que no será aceptado por Ucrania. Entre las órdenes ejecutivas ridículas que ha hecho el rey presidente Donald Trump está la que ven en la pantalla, donde ordena el regreso a utilizar sorbetos de plástico, ordenando el fin de utilizar sorbetos de papel. El presidente alega que los sorbetos de papel tienen más químicos peligrosos que los sorbetos de plástico, que son más caros y que hay que utilizar varios sorbetos cuando uno se toma una bebida. Estoy seguro que pronto veremos una orden ejecutiva para regresar a los platos y a los vasos de plástico, donde China le agradecerá al presidente de Estados Unidos el apoyo al crecimiento de la compañía Southern Daily Necessities, que es el mayor suplidor de estos productos del planeta, con un catálogo de más de 1000 productos de plástico. Digo esto porque no pude leer en la orden ejecutiva que el señor presidente indicara de que estos sorbetos deben ser manufacturados en los Estados Unidos. Voy a hacer una pausa porque tal vez algunos de ustedes que son de otros países no entienden de qué estoy hablando. En Puerto Rico se llama un sorbeto, pero en otros países de Hispanoamérica se llaman sorbete, bombilla, pajita, pitillo, popote, cañita. Ahora regresemos a la charla. El presidente Trump da un plazo de 45 días para que se eliminen los sorbetos de papel y se establezcan políticas para el uso de sorbetos de papel. Y se debe crear política pública para desfavorecer los sorbetos de papel, donde llega al extremo de crear mandatos para la prohibición de la compra de sorbetos de papel, que incluyen multas a cualquier entidad que haga una orden de compra para sorbetos de papel. Así que el presidente Donald Trump, líder del país más consumidor del planeta, ayudará a la invasión de microplásticos por toda la nación. Otra orden ejecutiva ridícula que ha firmado el rey presidente de los Estados Unidos, naturalmente, es establecer que el 9 de febrero es un día festivo, porque es el día para celebrar el nombre del Golfo de América. El presidente eliminó el Instituto Federal Ejecutivo, creado por el presidente Lyndon B. Johnson, justificándose diciendo que es un instituto que promueve la burocracia, cuando la realidad es que es un instituto educativo para los empleados del gobierno federal. El presidente Trump también eliminó de un plumazo una ley creada por el Acta de Prácticas Foráneas Corruptas, que le prohíbe a ciudadanos de los Estados Unidos y a otras entidades de sobornar a oficiales de gobiernos extranjeros para beneficiar sus intereses económicos. Lo voy a repetir. El presidente eliminó una ley que prohíbe sobornar oficiales de gobierno de otros países para beneficiarse económicamente. O sea, que ahora cualquier ciudadano de los Estados Unidos es libre de sobornar a cualquier oficial de un gobierno extranjero para obtener beneficio económico. Obviamente, las únicas personas que pueden sobornar a un oficial extranjero son millonarios, como Elon Musk. Así que personas como Elon Musk ahora tienen la autoridad, tienen la puerta abierta para sobornar a quien les dé la gana en otros países. Con la eliminación de la agencia que conocemos como USAID, China se ha movido rápidamente para culminar más de 2 docenas de acuerdos con países africanos en su meta de sobrepasar el programa espacial de los Estados Unidos, con lo que tiene que ver con satélites. Así que veremos estaciones de lanzamiento de cohetes de China en África, más estaciones de comunicaciones satelitales que ayudará a China a tener más ojos en los cielos y por ende más operaciones de recopilación de inteligencia
y una flota satelital mucho más grande, producto de la cancelación de programas de USAID hacia esos países. Cuando le expliqué al señor Andrew Álvarez sobre el contenido de este artículo que fue publicado por Reuters, él me contestó lo siguiente. En el primer mandato de Trump, el secretario de Defensa, Doug Mattis, advirtió a Trump de que no cortara las ayudas a los países del tercer mundo, pues crearía un semillero de terroristas y enemigos contra la nación, además de dejar el campo abierto para China, Rusia e Irán. Así que, como les he mencionado anteriormente, suspender todas estas ayudas es un favor que le hace Estados Unidos a Rusia y a China, donde le ceden el control total de ese continente a los enemigos de los Estados Unidos. Por eso es que les indiqué en las noticias anteriores de que María Zakharova, portavoz del Kremlin, estaba muy contenta con el desmantelamiento de la agencia USAID. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.